Shabbat Shalom, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta clase que con mucho amor les brindamos. Hoy nos toca estudiar la parashá Shemot, que comienza así, dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70 y Joseph ya estaba en Egipto. Como bien sabemos, hoy abrimos un nuevo Humash que traducido se llama Éxodo, palabra que no tiene nada que ver con su verdadero nombre porque Éxodo es exilio, ¿verdad? Y la parashá se llama Shemot, que quiere decir nombres. Lo curioso es que una vez que la Torá menciona a los hijos de Israel, los nombres desaparecen de la historia, como para indicarnos que la luz se ocultó hasta que las parteras tuvieron miedo de Dios. Fíjense que en Éxodo 1:15, perdón, nos habla sobre el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Cifra tiene, está derivada de la raíz hebrea sefer, que significa mejorar, embellecer o hacer. Esto refleja su papel como partera, ¿verdad? Ayudando a traer vida al mundo y cuidando de los recién nacidos con dedicación y amor. En un sentido místico, embellecer puede implicar que Cifra contribuyó a la armonía y al orden divino al proteger la vida en medio de un decreto destructivo. En el Midrash nos dice que Cifra es identificada con Yochebed, la madre de Moisés, y se dice que su nombre alude a su habilidad para embellecer o cuidar a los bebés al nacer. Quiere decir que por eso es que el Midrash la asocia con Yochebed. Ahora, tenemos Púa. La raíz es paj, que significa emitir un sonido o hablar. Esto va a responder lo de Patricia. Que se interpreta como un reflejo de su habilidad para consolar y calmar a los bebés recién nacidos mediante sonidos suaves o palabras de aliento. Este nombre también puede simbolizar valentía y expresión, ya que Púa desafió al faraón con palabras y acciones. Púa es identificada en el Talmud como Miriam, la hermana de Moisés, y se dice que su nombre alude a su papel energético en la protección de los niños hebreos y a su capacidad para infundir esperanza y fe en los tiempos de adversidad. El hecho de usar su palabra para el bien es lo que le da el estatus de sadik. ¿Ok? Entonces, Cifra y Púa representan la resistencia espiritual frente a la opresión y a la capacidad de transformar la oscuridad en luz mediante actos de fe y bondad. Fíjense lo que nos dice Éxodo 1:7. Dice, las parteras, temiendo a Dios, no hicieron como les había ordenado el rey de Egipto y dejaron con vida a los niños. Ahí les subrayé la palabra et Elohim. ¿Por qué? Porque después de muchos años, después de que llegaron los hijos de Jacob a Egipto, murieron todos ellos, surgió una nueva generación, ¿verdad? Y por ningún lado aparece el nombre de Dios, al punto que ni siquiera vale la pena nombrar todo lo que pasó en esos años. Cuando las parteras no obedecen porque temieron a Dios, entonces se revela el primer nombre para la humanidad. Antes, en el Génesis, vimos que los nombres se revelaron para la naturaleza, se revelaron para los patriarcas, pero no habían sido revelados para el colectivo, para la gente, para el pueblo. Aquí
comenzamos a ver cómo el nombre Et Elohim no dice Im Elohim, Et Elohim, que quiere decir pegado, al lado de Elohim. Quiere decir que a partir de eh, Elohim, ¿verdad? Los nombres divinos comienzan a revelarse a partir de, eh, o sea, lo que nos quiere decir esto es que nuestras acciones son los que activan la naturaleza divina en este mundo. Sin nosotros, que somos hechos a imagen de Elohim, no hay intervención divina. Quiero que vean esto tan importante. La Torá nos dice, estos son los hijos de Israel que vienen a Egipto, pegados de Jacob. Pon la primera lámina, Dani, por favor. Ajá. Pregunta, ¿por qué nos dice eso si en el libro anterior, en la última parasha, Jacob muere? Es un sinsentido. Es como que si la Torá va a empezar un libro repitiendo algo que pasó en Vallejí, algo que pasó bien atrás. Veamos la explicación. En Génesis 1:11 nos dice, dijo también Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales según su especie que hay sobre la tierra, que den frutos cuya semilla esté en ellos. Y fue así. Les subrayé la palabra Haaretz Dashe. Dashe, según los sabios, según el gran rabino de Francia, es un acrónimo de Demut Shel Avot o Avaim, que quiere decir a imagen de los progenitores, padres o patriarcas. Fíjense, en hebreo, Demut significa imagen, forma o semejanza. Y esto aparece en el Génesis 1:26 cuando nos dice Dios que el hombre fue creado a imagen de Dios. Luego tenemos shel, que es una preposición que significa de o perteneciente a, indicando una posesión o una relación. Y luego tenemos avaim o avot, que se escribe con la alef, que en forma plural es poco común usarla, pero significa padres o progenitores. Entonces, es una manera de incluir en un sentido amplio la paternidad de la tierra. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Génesis es que la producción de la tierra que vimos en el Génesis 1:11, porque es en el momento en que Dios le dice a la tierra, produce árboles y vegetales, la producción de la tierra es hecha a imagen de los patriarcas, de los avot. De allí que Jacob es mencionado en esta porción para resaltar que la mejor tierra de Egipto era Goshen, que era donde vivían los hebreos, porque esa tierra asumió la imagen de Jacob. ¿Qué nos indica esto, mis amigos? Nuestra tierra, nuestro Eretz, vean que dice Eretz Daesh, Eretz Deshe, perdón, Eretz Deshe. Nuestro Eretz, nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra vida, está hecha a imagen nuestra. Así que si algo no va bien en nuestra tierra, tenemos que mirar hacia adentro. Si algo no va bien en nuestro mundo, tenemos que mirar hacia adentro. Porque nuestro mundo, nuestra tierra, está hecha a nuestra imagen. Y esto es algo revelador, mis amigos. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, o es otra manera de decir algo que ya se nos viene afirmando, que nosotros modificamos todo nuestro entorno cada vez que cambiamos. ¿Por qué? Porque el mundo, la casa,
el trabajo, la tierra en donde estás, pasa a ser una imagen propia. Entonces, nuestro mundo nos permite ver dónde hay ciertas fallas o nos muestra ciertas clipot que tenemos que traspasar. ¿Ok? Entonces, gracias a esta porción, volvemos a la primera lámina, Dani, porfa. Gracias a esta porción, haremos un trabajo importante sobre la mentalidad de abundancia. La abundancia, mis amigos, ya sea material, emocional o espiritual, a menudo se percibe como un estado deseable. Sin embargo, muchas personas la rechazan inconscientemente, temiendo que los transforme en individuos insensibles, egoístas o desconectados de quienes los rodean. Este fenómeno tiene raíces profundas en creencias culturales, sociales y psicológicas, pero también nos ofrece una oportunidad para reconfigurar nuestra relación con la prosperidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Rashi nos explica con respecto a la porción sobre Yosef, cuando nos dice, fíjense que la porción nos dice, todas las almas que salieron que salieron del tronco de Jacob fueron 70 y Yosef ya estaba en Egipto. Rashi pregunta, ¿acaso no sabíamos ya que Yosef estaba en Egipto y sus dos hijos? ¿No estaban él incluido entre los 70 que salieron del tronco de Jacob? ¿Por qué entonces los menciona aparte, como si fuesen algo aparte? ¿Qué pretende decirnos esta declaración? Su propósito es informarles o informarnos sobre la justicia de Yosef. ¿Por qué? Porque este es el mismo Yosef que pastoreaba las ovejas de su padre. Este es el mismo Yosef que estaba en Egipto y que se convirtió en rey allí y sin embargo permaneció firme en su justicia. Y él cambió de una posición humilde a un rango exaltado en Egipto, lo cual no causó deterioro en su carácter, mis amigos. Y aquí tenemos una importante explicación del por qué no recibimos abundancia y riquezas. El asunto es que la rechazamos porque tenemos miedo de ser uno de esos que cambia, uno de esos al cual hemos criticado y diabolizado, uno de esos que dice, ay, el dinero lo volvió malvado. A lo largo de estudios psicosociales se demostró que el dinero influye en la forma en el que las personas piensan y actúan. Sin embargo, la Cábala nos enseña que esto sucede cuando la luz es demasiada y no estamos preparados para recibirla, en cuyo caso la reparación consiste en desarrollar el equilibrio entre Netza, Hod y Yesod. Esto se trata de la persistencia en el autocontrol, la humildad y la exposición hacia los otros, desde donde generamos la conectividad, mis amigos. En Netza, Hod y Yesod, como ven en el árbol de la vida, tenemos la tríada inferior, que es la que está más pegada a la materialidad, a Malhut. Y esta tríada es lo que define nuestra personalidad. Y nuestra personalidad es atravesada por Yesod. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que hay tres cualidades que tenemos que cultivar para poder engrandar nuestra vasija. Como les dije, el autocontrol, es decir, la autocontención, la humildad, la autocontención es Netza, la humildad, que es Hot, y la exposición hacia los otros, el aparentar, la manera en cómo conectamos con los otros. Y esa es Yesod. Esta es la razón por la cual le tememos al dinero. Este estudio señala que muchas personas ven el estado económico como una forma de mostrarse a sus vecinos.
Y una vez que muchas personas alcanzan un alto estado financiero, comienzan a mirar el mundo de manera diferente. No quiere decir que esto sea anormal, es normal. Comienzas a mirar al mundo como una persona que tiene poder sobre el mundo, sobre su tierra. Esto es perfecto. El problema está en que los estudios psicológicos demuestran que cuanto más dinero traen las personas a casa, más comienzan a repensar lo que realmente significa la igualdad. Y es allí en donde está el problema. Empieza el desfasaje entre estas tres sefirot. Algunas personas afirman que debido a que trabajan duro por su dinero o a que sufrieron para tener lo que tienen, deberían recibir un trato diferente de las personas que no han pasado lo mismo que ellos. Y como se pueden dar cuenta, ahí empieza la cuestión de el desfasaje entre el autocontrol y la humildad. No se puede, o sea, las personas no pueden entender por qué una persona que tiene de más no puede entender por qué la otra no está dando todo lo que tiene en su trabajo, porque o no has hecho la universidad, o no trabajaron lo suficiente, o no sufrieron lo suficiente, o no tienen las mismas habilidades, y porque ellos deberían recibir los mismos beneficios y tratamiento que las personas que sí se sacrificaron. Esta forma de desigualdad se centra en el estado económico de una persona. En los estudios psicológicos, la empatía y la amabilidad a menudo van juntas como cualidad. Pero tenemos un problema. Como seres humanos, nuestra misión como Selem Elohim es desarrollar estas dos cualidades. Entonces, nuestra alma, atención, nuestra alma rechaza todo lo que ponga en peligro esta misión. Y es por eso que el 98% de las personas o viven en clase media o tienen estado de pobreza. Y la riqueza está solo en manos del 2% de las personas. ¿Por qué? Primero, porque ese 2% tiene un tucún diferente a la mayoría de las personas y el 98% tiene que aprender a ser empático y amables para que el mundo pueda cambiar. Entonces, nuestra alma se encarga de rechazar todo lo que ponga en peligro a esas dos cualidades. ¿Por qué? Porque en las clases económicas más bajas, la gente se muestra más compasiva. A causa del desarrollo de la empatía, las clases económicas bajas también revelaron que podían juzgar mejor las expresiones faciales de una persona. Por ejemplo, podrían decir que alguien parecía triste o enojado más fácilmente que en los niveles económicos más altos. ¿Por qué? Porque les importa. Los investigadores creen que esto se debe a que las clases bajas deben ser más conscientes de su entorno. Según refieren las personas de clase baja, tienen que responder continuamente a varias vulnerabilidades y amenazas sociales. Realmente necesitan depender de los demás, por lo que te dirán si se avecina una amenaza o una oportunidad social, y eso los hace más perceptivos a las emociones. Nuestro trabajo entonces, mis amigos, es convencer a nuestra alma que seguiremos siendo íntegros a pesar del cambio de posición socioeconómico que ya estamos teniendo, porque Cábala Renovada es para que ese cambio se opere, pero que se opere en integralidad, desarrollando la amabilidad y la empatía. Hay una realidad, mis amigos. El cambio en el estatus socioeconómico, ya sea un ascenso repentino o una pérdida inesperada, puede generar transformaciones profundas en la manera en la que una persona se percibe a sí misma y percibe a los demás. Sin embargo, existen métodos para cultivar la estabilidad emocional y preservar la esencia del carácter en medio de estos cambios. Pero antes veremos
los mitos sobre la abundancia que todos más o menos tenemos porque son mitos colectivos. Primer mito, el dinero corrompe. Esta es una creencia popular que sugiere que tener más recursos inevitablemente te lleva a comportamientos egoístas e inmorales. ¿Quién quiere ser egoísta e inmoral? Nadie. Entonces, preferimos no tener dinero. Esa es una creencia y es un mito que se refuerza por historias de excesos y abusos de poder en individuos con riqueza, que se corren de boca en boca muy, muy, muy rápido. Tips. Cuando ustedes le lleguen una historia de estas, bendigan a esa persona que está teniendo dinero y abran un espacio para pensar, por algo esa persona está haciendo esto. Por algo Dios le dio esta posición. Yo la bendigo porque Dios la tiene ahí por algún propósito. Hoy en día, el lunes, se va a juramentar el presidente Trump. Y muchas personas tienen rechazo por su carácter, por su manera de hacer dinero, por su X. Mis amigos, bendíganlo. Solo bendiciéndolo van a poder superar mitos personales sobre la riqueza. Porque Dios le dio esa posición por alguna razón. Y todo lo que Dios hace tiene una razón que no la podemos entender, pero que la veremos a largo plazo. Otro mito, no merezco tanto. Muchas personas sienten que no están preparadas o no son lo suficientemente buenas para recibir abundancia, lo que los lleva a un autosabotaje inconsciente. Mucha gente piensa en el no merecimiento, porque hice aquello malo, porque hice aquello, pero no es consciente, es en nuestra parte subconsciente. Por ejemplo, si ustedes en su juventud tuvieron un aborto, ya sea espontáneo o provocado, que en muchos países es autorizado, entonces hay una parte de ustedes que dicen, no me merezco tener porque fui una pecadora, porque en algún lado de nuestras creencias nos tildaron o escuchamos que era malo hacer eso. Entonces, eso es un bloqueo de merecimiento. Y como eso, muchísima cosa. Cada transgresión se convierte en un no me lo merezco, porque transgredí. Y esto es subconsciente, mis amigos. Tercer mito. La abundancia me desconecta de mi entorno. ¿Qué sucede? Que existen el miedo a que los cambios en la posición económica creen problemas familiares, creen barreras entre nosotros y nuestros seres queridos, que nos hagamos insensibles a la lucha ajena, que el otro venga a pedirnos y nos tengamos que negar y se crea un problema. En fin, muchas cosas pueden involucrar esta, estos mitos, ¿verdad? Que evitan que recibamos. Y recuerden que cábala quiere decir recibir. Entonces, vamos a tener un enfoque práctico sobre esto. Primero, tenemos que reconocer en dónde está el problema, cuál de estos mitos tenemos. A lo mejor no nos damos cuenta, pero tenemos que entender que si no estamos recibiendo es porque tenemos algún miedo. Y podemos comenzar a escribir en un diario nuestras creencias, que son las más importantes de destacar para ver en dónde nosotros estamos rechazando la luz que estamos recibiendo. Y luego de que detectemos la creencia, vamos a cambiarla. Yo les he dado un método, pero ahorita les voy a dar una de las equilibraciones de Psyche, que es muy fácil. Esto es de Psyche. Dani, no sé si me puedes poner, vale, fíjense. Ustedes se van a agarrar con los puños así
y los dedos así. Y van a hacer el símbolo del infinito, ¿verdad? Mientras hacen la afirmación. Yo me merezco recibir. 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 Todas las afirmaciones que van a hacer, acompáñenla con este movimiento que es un equilibrante de los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Yo soy rica y próspera. Yo recibo abundancia ilimitada. Pero repitan, 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 mientras hacen ese movimiento para que vayan transformando esas creencias. ¿Ok? Ok. Y luego, por supuesto, la gratitud. La gratitud es como llevar un registro diario de lo que tenemos y de lo que valoramos en nuestra vida, mis amigos. Y les he dicho una y mil veces, donde ponemos nuestra atención, allí se genera un vórtice de energía que multiplica lo que estamos atendiendo. Si ustedes ponen su atención en lo negativo, eso se va a multiplicar. Si ponen atención en lo que tienen y en lo que valoran, eso se va a multiplicar. Ese es el secreto de la letra Vav del nombre de Dios, Yud Ke Vai Ke. ¿Okay? Y por último, ser otorgantes. Fíjense los pasos que le digo. Creencias, detectarlas y transformarlas. Ser agradecidos y ser otorgantes. Dar caridad y dar diezmo. Con esos 4 pasos, ustedes van a percibir cambios en su economía tremendos y una perspectiva de ampliación de la vasija enorme. ¿Okay? Bueno, seguimos. La historia de Joseph nos enseña que la abundancia no es un peligro en sí misma, sino una prueba espiritual. La clave está en mantenerse conectados con la fuente divina, usar la prosperidad como un medio para el bien y recordar siempre que la verdadera riqueza reside en el alma, mis amigos. De esa manera se cerró el libro de Génesis. Ahora nace un nuevo faraón. En Shemot 1:8 tenemos que surgió sobre Egipto un nuevo rey que no conoce a Joseph. El nuevo rey, Vayaken Melech Hadash, representa el surgimiento de una nueva configuración del ego en el sistema espiritual que surge a partir de Joseph, mis amigos. Este rey que no conocía a Joseph simboliza una desconexión de la conciencia divina y de los valores espirituales que Joseph personifica. La frase hebrea Melech Hadash significa un rey nuevo, tiene una gematría, ¿verdad? No sé si me la puedes poner ahí, Dani. Ahí está. Mem vale 40, Lamed 30 y Kaf 20, total 90. Y luego Hadash es Het 8, Dalet 4, Shin 300, total 312. Si sumamos 90 y 312, tenemos 402, que es la gematría de la palabra buscar, Bikesh. Buscar implica un acto de humildad, mis amigos, y de reconocimiento de que algo está perdido o incompleto. En el contexto del faraón, su incapacidad de buscar sabiduría o de reconocer las contribuciones de Joseph indica un bloqueo espiritual. Este nuevo rey no busca la conexión con el pasado ni reconoce las fuerzas espirituales que sustentaron su reino. Y este rechazo de la búsqueda espiritual es un reflejo de su ego desmedido. Ahora,
la palabra lengua, la shon, tiene un valor gemátrico de 402, también igual que la suma de Melech Hadash. La lengua es un símbolo poderoso en la tradición hebrea, representado tanto la capacidad de comunicación como el poder de la palabra, que puede ser utilizado para bendecir o para maldecir. La lengua es el vehículo de la comunicación que puede construir o destruir. En la narrativa del faraón, su lengua está marcada por decretos de esclavitud y control en lugar de las palabras de conexión y liberación. El faraón engañó a los hebreos y poco a poco los fue esclavizando. Un ego inflado distorsiona el uso de la palabra, utilizándola para imponer poder en lugar de buscar armonía, y un claro ejemplo está en los países dictatoriales. Todo lo que le echan a los otros son lo que hacen ellos mismos. Su palabra la utilizan para distorsionar la tierra de los otros, mis amigos. Y eso es un faraón que no conoce a Yosef. Y esto contrasta con Yosef, quien utilizaba su capacidad de interpretación y de comunicar para unir y salvar. José o Yosef, como Yesod en el árbol de la vida, representa el canal de conexión entre las esferas superiores, que son los mundos espirituales, y las inferiores, que es el mundo material. Yesod es el puente, Yosef es el puente. Es el atributo que unifica y canaliza la energía divina hacia una manifestación equilibrada en la realidad física. La llegada de un nuevo rey que no conocía a Yosef indica una ruptura en esta conexión, un cambio de paradigma que privilegia la separación, el ego y la desconexión espiritual, que privilegia la materialidad, la egolatría. Fíjense esa imagen que les puse allí. Lo que realmente es y cómo él se percibe. Eso es la egolatría. Entonces, esto, mis amigos, un faraón que no conoce a Yosef, es el desvío de la energía sexual que le da fuerza al ego, que a partir de Yosef se empezó a utilizar esta fuerza de la energía sexual para apartarnos del camino espiritual. Razón por la cual los cabalistas insisten en el equilibrio del hombre masculino a nivel íntimo a través del matrimonio o de la estabilidad en la pareja para poder lograr la elevación de todos los niveles. No digo matrimonio porque el matrimonio no quiere decir que haya una relación íntima satisfactoria. Muchos matrimonios pasan los años y dejan de tener relaciones íntimas satisfactorias, grave y craso error. Porque eso hace el hombre, yo les digo a las mujeres, el hombre hasta el día que se muere tiene deseo sexual. Si la mujer no lo va a satisfacer, si no hay esa unión, esa integración en el matrimonio, el hombre se desequilibra en su intimidad. Entonces, muchas veces son las mujeres las que empujan a los hombres a la pornografía, a buscar afuera. ¿Por qué? Porque la mujer se desconecta de las necesidades biológicas y los deseos de su pareja, y eso es desconocer a Yosef. En el contexto del sistema espiritual, este nuevo rey encarna el deseo de recibir para sí mismo y para nadie más. Un ego desenfrenado que se aleja de la influencia integradora de Yesod. Esto lleva a un estado de Egipto, Mitzrayim. Por eso es que en la Torah no aparece Egipto como palabra, aparece Mitzrayim, cuyo significado es limitaciones o estrechez. Es un estado en el que el alma está atrapada en los confines del ego y pierde su capacidad de elevarse hacia la luz divina. La frase
que no conocía a Yosef implica un olvido deliberado o una ignorancia activa de los principios espirituales que sostienen el equilibrio y la armonía en el sistema, un bloqueo en el Da'at. Este olvido es el germen de la esclavitud espiritual, ya que sin la guía de Yesod el sistema entero se desorganiza y el flujo divino se obstruye. Este momento en el relato también refleja un proceso interno en el que el desarrollo espiritual de cada individuo se parece o se asemeja a este nuevo rey que nace dentro de nosotros. Entonces tenemos la oportunidad de confrontar nuestra desconexión, reconocer las limitaciones impuestas por nuestro ego y buscar restablecer la conexión con Yesod y los valores espirituales que Yosef representa. El ego, cuando nos domina, busca el control y la gratificación inmediata, mis amigos, creando una sensación de separación entre la persona y la luz divina. Fíjense algo. Lograr el estado de plenitud en Malhut, que es el estado de libertad financiera o estabilidad económica, ¿verdad? Es un acto, perdón, es un acto de desarrollo del Malhut. Pero resulta que entre Malhut y el mundo espiritual hay el Yesod que va a conectarnos con eso. Y resulta que sí, sin la espiritualidad no hay conexión entre la materialidad y Tiferet, que es la esencia de nuestro yo. Entonces, es cuando se siente el vacío en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque Yesod no pudo conectar a Malhut con Tiferet. Entonces, lo que se necesita es la plenitud espiritual. Y por eso en la Cábala se dice que la plenitud espiritual es la última de las fases de la evolución. ¿Por qué? Porque una vez que todo está logrado, entonces, si no vamos a la plenitud espiritual, entonces sentimos un vacío desolador que va a hacernos infelices. Así tengamos oro, joyas, miles de millones, Ferraris, todo lo que quieran tener. Pero se necesita la integración espiritual. Y eso es recordar a Yosef. Yosef, entonces, como Yesod, actúa como el puente entre las fuerzas superiores y las fuerzas inferiores. Cuando este atributo se olvida o se ignora, la persona pierde su capacidad de canalizar la energía divina de manera equilibrada. Este olvido no es solo una pérdida pasiva, es un rechazo activo de los valores de humildad, de altruismo y de conexión que Yosef encarna. Por lo tanto, la tarea espiritual es recordar y reintegrar los valores en el sistema. ¿Ok? ¿Qué nos dice el Zohar sobre Egipto? Según el Zohar, Egipto es un estado de gran oscuridad espiritual, pero también es un lugar de gran potencial. Es en la oscuridad donde la luz puede brillar más intensamente. Por lo tanto, el nuevo rey no es solo un adversario, es un catalizador para el despertar. Me gustaría que observaran a un árbol, a esos árboles inmensos como las secoya, que son uno de los árboles más antiguos del planeta. ¿Se han preguntado por qué la base siempre es la más fuerte y gruesa que la parte superior del árbol? Es simple, entre otras razones, porque la savia, que es la energía vital del árbol, baje hacia las raíces la mayor parte del tiempo de vida del árbol. Entonces, como allí es donde hay más luz, más vitalidad,
las cáscaras del árbol son más gruesas e importantes en la base. Y así funcionan las cosas en esta dimensión de Malkut, mis amigos. Donde hay más luz, más clipot encontramos. El proceso de redención comienza con la conciencia de la esclavitud y culmina con la liberación a través de la conexión con esa luz infinita. En el ciclo de crecimiento espiritual siempre hay un momento donde un nuevo rey surge, representando un desafío mayor del ego. Es decir, mientras más espirituales seamos, más ego vamos a desarrollar. Y este patrón es necesario para el avance, ya que el desafío nos obliga a elevarnos por encima de nuestras limitaciones previas y conectar con un nivel más alto de la conciencia divina. Y tenemos que tener mucho cuidado del ego espiritual, que es el más peligroso de todos porque es el menos detectable. Es el ego en el que nos hace pensar que somos superiores a los otros porque estamos más preparados, más iluminados, porque el otro no se alinea conmigo, porque el otro no hizo esto, porque el otro, tenemos una frecuencia diferente, yo estoy más alta que el otro, en fin. ¿Okay? Nosotros acabamos de hacer un trabajo importantísimo con los 13 atributos de misericordia y esta es la porción en donde vamos a resumir, ¿verdad? Y se los puse uno por uno en el PDF para que lo tengan como guía de vida de cómo ser o de cómo reconocer a Yosef a través de los 13 atributos de misericordia. Fíjense, los 13 atributos representan expresiones de la misericordia divina que emana desde Keter y desciende a través del árbol de la vida. Son vías para corregir las fragmentaciones del alma y superar los estados de Egipto, que es la estrechez espiritual. Cada tribu tiene una correspondencia práctica y mística que ayuda a contrarrestar las influencias del nuevo rey. Y a continuación voy a detallar cómo estos atributos, no tribus, atributos, eh, pueden aplicarse para ser faraones que reconozcan a Yosef. Es decir, que nuestro ego no sea un factor de división ni de desconexión espiritual. Por ejemplo, vamos a analizarlos tal cual como los mencionamos cuando los recitamos. Primero decimos Adonai. El primer Adonai significa misericordia absoluta. Ya saben que así se describe el sistema. ¿Por qué les pongo esto? Porque esta parasha se llama nombres. Entonces, este primer Adonai representa la compasión infinita y la conexión directa con la luz divina. La aplicación es que tenemos que recordar que incluso en el estado de desconexión, la misericordia divina está presente. Entonces debemos meditar en la idea de que la luz nunca se apaga, solo se oscurece por el ego. Así que cuando tengan ese ego exacerbado, recuerden que están apagando su sistema Adonai. ¿Okay? Esto les va a ayudar a reconectarse nuevamente. Luego tenemos un segundo Adonai. Y esto quiere decir persiste en la misericordia, se repite el Adonai, es porque vamos a persistir en un atributo de Netza. Entonces, esto significa que la misericordia se renueva constantemente, incluso después de errores repetidos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Cuando el nuevo rey del ego domina, vamos a utilizar este atributo para recordar que siempre hay una nueva oportunidad de rectificar y reconectar. Es decir, cero culpa, mis amigos, porque nos desconectamos. Tenemos que saber que siempre estamos en ese proceso de conectar y desconectar, porque el ego es un entrenador, un coach. Entonces, él no desconecta para que nosotros seamos más fuertes en su desconexión, en su conexión, ¿ok?
Luego tenemos El, que es Dios de fortaleza y bondad activa. Esto representa el atributo de Gesed, que emana con fuerza y compasión. Entonces, tenemos que practicar actos de bondad consciente, desafiando las tendencias egoístas del nuevo rey, con generosidad hacia los demás. Luego tenemos Rahum, que es misericordia maternal. Regem quiere decir útero. Esta es la cualidad de la misericordia que nutre y protege como una madre cuida a su hijo en el vientre materno y fuera del vientre materno. ¿Cómo podemos aplicarlo? Cultivando la autocompasión y el cuidado propio. Entonces debemos reconocer nuestras luchas internas sin juzgarnos, pero comprometidos a trascenderlas. Luego tenemos Vejanú, que es la gracia divina. Entonces es la gracia gratuita, que no necesitamos mérito, y esto lo tenemos porque así es Keter. Y esto se lo tenemos que decir a nuestra alma. Yo merezco porque a pesar de mis errores, la gracia y la misericordia divina es gratuita. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Vamos a permitir recibir la luz aun cuando sentimos que no la merecemos, y tenemos que convencer a nuestra alma de eso. Luego tenemos Erech Apain, que es la paciencia divina. Y esto representa la tolerancia de Dios sobre nuestras fallas. ¿Cómo lo podemos aplicar siendo paciente con nosotros mismos en el proceso de transformar las influencias de nuestro ego? Porque la transformación espiritual lleva tiempo. Luego tenemos Berraf Gesed, que es la gran misericordia. Es la misericordia expansiva que va a superar al Gébura, que sobrepasa al juicio. Es esa misericordia que dice, bueno, tengo tanta compasión que voy a comprender el dolor de esta persona. La aplicación es la práctica de la gratitud, mis amigos, reconociendo las bendiciones presentes que debilitan la fuerza del ego y que restaura la conexión con Yesod. ¿Okay? Ya lo hablamos anteriormente. Luego tenemos Ve'emet, que es verdad, y es la luz que opera con autenticidad y verdad, cero apariencias, mis amigos. La apariencia solo sirve para ocasionarnos gastos innecesarios, gastos de vitalidad, gastos de dinero, gastos de amor, gastos de todo. ¿Cómo la vamos a aplicar? Vamos a buscar la verdad interna. ¿Qué partes de nuestro nuevo rey están basadas en ilusiones o en miedos? Porque la introspección disuelve la desconexión. La introspección es una forma de conexión. Luego tenemos Noxer Gesed, preservador de bondad, y preserva las buenas acciones y las expande, obviamente. ¿Cuál es la aplicación? Aumentar nuestras acciones de bondad. Cada acto positivo es una semilla que contrarresta las limitaciones del ego, y así nos tenemos que sentir. Tenemos que sentir que, bueno, hoy hice una buena acción, yo deposito una semilla y me olvido de los frutos. La deposito y la dejo ahí. Y esa tierra va a emerger, va a ser fértil, pero tengo que olvidarme de eso. No esperar una retribución a cambio. Ese es el preservador de bondad. Una vez que yo espero algo a cambio, yo estoy metiendo ahí mi egoísmo. ¿Okay? La fin para 1000 generaciones, que es que la misericordia tiene un impacto duradero y eterno. Recordemos que cada esfuerzo espiritual crea una resonancia que afecta positivamente al sistema universal, que afecta a otras personas. Nosotros sin querer estamos resonando en los otros y nos daremos cuenta por un gesto, por una palabra, por algo que operó cambios en la otra persona. ¿Okay? Eso se llama la resonancia. Y eso va a inundar todo nuestro árbol familiar.
Eso resuena en todo nuestro árbol familiar. ¿Okay? Luego tenemos no sé avon, perdón por las faltas voluntarias, incluso cuando las hacemos conscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer nuestras acciones egoístas, perdonarnos y comprometernos a redirigir esas energías hacia la luz. Muchas veces no tenemos opción, sino elegir entre él y nosotros. Y nos elegimos a nosotros mismos. Y aun cuando sea necesario, es una acción egoísta, pero la reconozco, no me ciego, ¿sí? Me estoy dando prioridad a mí mismo. Es algo egoísta, lo hago deliberadamente, pero forma parte de la corrección de mi gébura. Entonces, allí nosotros encontramos una razón para ese egoísmo, una razón para sentirnos merecedores, una razón para perdonarnos y comprometernos, porque el objetivo de regular a Gébura no es más que recibir luz. Ese es el único objetivo para nosotros, regular nuestra Gébura. Entonces, eso es un egoísmo que tiene implicaciones positivas. ¿Ok? Es decir, un egoísmo que tiene un bien que viene posteriormente. Por eso es que en el segundo día del Génesis no se declaró buena la creación y en el tercer día se declaró 2 veces buena. ¿Por qué? Porque en el segundo día se crea Gébura, no es buena, el egoísmo, ¿verdad? Pero el egoísmo bien canalizado, el egoísmo que equilibra a Gébura, trae un bien mayor que se convierte en Tiferet. Y por eso Tiferet es 2 veces buena. ¿Ok? Luego tenemos Bafesha, perdón por las rebeliones. Esto es que debemos perdonarnos las transgresiones que desafían abiertamente a lo divino. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las ocasiones en las que nuestro nuevo rey ha desafiado abiertamente los valores espirituales. Entonces tenemos que trabajar para reconciliarnos, mis amigos. Por ejemplo, les dije el caso del aborto. Eh, Hay toda una discusión sobre el aborto en el Talmud, etcétera, 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 de por qué, a qué tiempo es válido, en qué tiempo ya es una criatura, etcétera, 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 ¿verdad? Pero hay leyes en los países, por ejemplo en Francia el aborto está autorizado hasta los 4 meses. Entonces, una persona que decide abortar cree que lo está haciendo bien porque está eh, legalmente autorizado. Pero resulta que a los 4 meses ya ese bebé es una criatura, ya está completa. Entonces, según la Torá, ¿está autorizado o no? Y allí es donde caemos en la transgresión porque hay una disparidad con las leyes de este mundo en contra de las leyes espirituales. Entonces, ya es una cuestión de ver cómo nosotros transgredimos los valores espirituales eh, no se puede sin darnos cuenta, simplemente porque es más cómodo para nosotros, por nuestra ignorancia. Y por último, Vejata Venaque, que es la purificación final que libera el alma de sus cargas. Entonces es una aplicación. ¿Cómo la podemos aplicar? Meditando en la limpieza espiritual, haciendo migbe, visualizando cómo la luz purifica las capas del ego que impiden la conexión con Yesod para restablecer esa nueva conexión. Entonces yo les quise hacer este resumen para que tengan una guía práctica, ¿verdad? En su mano, imprímanlo y ténganlo en la mano para estar pendientes cuando ese ego se olvida de Joseph. Porque al olvidarse de Joseph, nos desconectamos de todo el árbol de la vida y comienzan las estrecheces, las carencias, comienza el Egipto en nuestra vida. ¿Okay?
Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de Éxodo 1, 11 y 12. ¿Qué dice? Entonces pusieron sobre ellos comisarios que los oprimían con trabajos forzados y edificaron para Faraón ciudades de guarnición, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más aumentaba y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. ¿Cómo es posible que no aparecen nombres hebreos y aparecen Pitón y Ramsés? ¿Son nombres propios? ¿Son nombres de ciudades? Sabemos que hay un faraón que se llama Ramsés. Vamos a ver qué significa. Fíjense que les subrayé donde dice pusieron sobre ellos comisarios. ¿Okay? Esto significa que el faraón empezó, o el ego empieza a oprimir nuestra alma. Desde una perspectiva cabalística, los comisarios representan las fuerzas externas que intentan sofocar o controlar el crecimiento espiritual del alma. Son estos autosaboteos, influencias negativas, distracciones, carencias, competencia, etcétera. Estos son desafíos internos que buscan restringir la expansión del alma hacia su verdadera conexión con el Creador. Luego, destaco, para oprimirlos con trabajos forzados. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el sufrimiento es tomado como una herramienta de elevación. A nadie le gusta esto, pero esto es algo que nos revela la Torá. Fíjense, el trabajo forzado no quiere decir pico y pala. El trabajo quiere decir esfuerzo constante en sacrificar al ego, en no buscar la satisfacción inmediata. El ego es lo que necesita ya, inmediatamente. Y al buscar eso, nosotros estamos evitando el esfuerzo constante en el camino espiritual para enfrentar a las limitaciones del ego y la materia. En la Cábala, el dolor al romper las cáscaras es una herramienta para la conexión del alma, permitiendo una purificación y elevación hacia niveles superiores. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que si yo agarro una naranja y yo la pelo para comerme la pulpa, la naranja siente dolor, porque la pulpa tiene todas sus fibras nerviosas pegadas al resto de la naranja. Y ella va a sentir dolor porque la estoy rompiendo. Exactamente así sucede con las clipot. Las clipot, nuestras carencias, nuestras oscuridades, nuestras sombras, están pegadas a nosotros. Y cuando nosotros las rompemos, duele. Ese dolor es una herramienta de crecimiento y así tenemos que reconocerla para poder darle las gracias a ese dolor. Y esa es una clave que nos da esta porción. Luego recalqué, y edificaron para Faraón ciudades de guarnición. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que las ciudades de guarnición es la conciencia material. Faraón, como símbolo de la conciencia egoica o material, representa a los deseos materiales que intentan atrapar al alma en un estado de limitación y separación. Repito, Faraón puede vivir y reinar sobre Egipto siempre y cuando no le impida a los hebreos, vean toda la metáfora, siempre y cuando no le impida a los hebreos adorar a Dios. Faraón, el ego, los hebreos, el alma. Construir para Faraón
refleja la expansión de la conciencia material que sofoca la conexión espiritual. El yate, el Ferrari y todas las aspiraciones que sobrepasan las necesidades primarias de abundancia forman parte de estas edificaciones. Es decir, eh, todo lo que es lujo, ¿verdad? Forma parte de la conciencia material, que vuelvo y repito, no está mal, pero que debemos llegar a ello cuando o al mismo tiempo o simultáneamente que el crecimiento espiritual. Por eso se nombra Pitón y Ramsés, que son lugares de manifestación material, no son nombres en esta porción. Si bien es cierto que simbolizan ciudades en el mundo físico, son lugares donde la dualidad y la separación son más evidentes. Pitón y Ramsés son expresiones de un materialismo profundo que desafía la esencia del alma. Es eso grande que ustedes ven ahí, es decir, yo soy enorme y tú no eres nada, porque el alma es una gota, una chispa. Esas grandes edificaciones, ¿verdad? Son reflejo de ese ego desmedido que busca sofocar el ruido o el sonido o la voz del alma. Ahora, cuando dice, pero cuanto más los oprimían, ¿verdad? Es el aumento en el sufrimiento espiritual. En términos espirituales, el alma es sometida a diversos desafíos y sufrimientos mientras atraviesa un proceso de corrección. El sufrimiento significa exprimir el jugo de la fruta, mis amigos, lo cual es esencial para el crecimiento, pues promueve la elevación de la conciencia hacia niveles superiores. Es decir, le quité la cáscara a la naranja, la corto y voy a exprimirle el jugo para sacar lo mejor que tenga. Y así aumentaba y se extendía. Y esto es el crecimiento a través del conflicto. A medida que la opresión espiritual se intensifica, la conexión del alma con la luz divina también crece. Más ego, más alma, más ego. Entonces tenemos que estar atentos. La separación temporal genera una expansión proporcional de la luz, que rápidamente tenemos que superar esos obstáculos. Es decir, en un momento en el que el ego nos atrapa, con una rabia, con un disgusto, con una terquedad, lo que sea, en donde estamos atrapados con el ego, en ese momento nuestra alma está siendo sofocada y rápidamente tenemos que cambiar de bando. Tenemos que dejar de ser Pitón y Ramsés y ser el alma, ser los hebreos, ser Israel. Y se desanimaron ante los hijos de Israel, nos dice la Torá. ¿Qué quiere decir? Que los egipcios, al observar el continuo crecimiento de los israelitas bajo opresión, comienzan a temer su poder espiritual de expansión. Esta es una metáfora de cómo en los niveles profundos la luz divina trasciende cualquier limitación y transforma incluso las fuerzas opresoras, que es lo que sucedió en Egipto. Entonces, la opresión puede parecer destructiva, pero en realidad está formando una transformación interna que lleva a un mayor despertar espiritual, mis amigos. Ahora vamos a ver Éxodo 3, del 2 al 5. Fíjense, dice, se le apareció un mensajero de Hashem en medio de una llama de fuego que salía de una zarza. Se fijó en una zarza que ardía en llamas, pero la zarza no se consumía. Moisés dijo, tengo que apartarme para contemplar esta maravilla. ¿Por qué no se quema la zarza? Cuando Dios vio que se había apartado para mirar, lo llamó desde la zarza.
Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, no te acerques más, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Esto está en singular. Fíjense, qué interesante. Aquí comenzamos a ver los nombres divinos que empiezan a aparecer, ¿verdad? La zarza que arde sin consumirse simboliza la paradoja de la naturaleza divina, mis amigos, porque este mundo está al revés de lo que es el mundo divino. El fuego es un atributo de Geburah, que es juicio y disciplina, mientras que la zarza, aparentemente insignificante, refleja un estado de humildad y una vasija de ese fuego. Cuando esa zarza, ¿por qué la zarza ardiente? Fíjense que los árboles en general tienen las espinas hacia afuera para protegerse de los animales, la intemperie, etcétera. Todas las plantas del desierto tienen las espinas hacia afuera, pero la zarza ardiente tiene las espinas hacia adentro, mostrando humildad y capacidad de recibir debido a esa humildad. Entonces, esta unión de los opuestos, que es el juicio ardiente y la humildad fértil, ¿verdad? Revela el equilibrio de Gesed y Gébura en el árbol de la vida. Desde un nivel más profundo, la zarza representa el mundo físico hacia, que es limitado y finito, mientras que el fuego es la chispa divina, la luz infinita o el Or Ein Sof, que lo habita. La capacidad de la zarza de no consumirse muestra cómo lo divino puede estar presente en el mundo material sin destruirlo, aludiendo a la idea cabalista de Tzimtzum, la contracción divina que permite la coexistencia del infinito con lo finito. Era lo que hablábamos antes de comenzar la clase, mis amigos. Solamente podemos coexistir con la luz cuando tenemos la vasija adecuada. Cuando Moisés declara, tengo que apartarme para contemplar esta maravilla, utiliza el verbo zar. Se los puse en color ahí verde. Fíjense. Aleph, Samer, Resh, Hei. Fíjense, zar. Alude a un acto consciente de desprendimiento. En la Cábala, este apartarse simboliza el acto de retirar la atención de lo mundano y volverse hacia lo espiritual. Es decir, Moisés dice, tengo que apartarme para ver más allá de lo que aparentemente estaba sucediendo. Este análisis de ver cómo la zarza ardiente es un árbol, y la zarza es un árbol que crece sus espinas hacia adentro, que no está siendo consumido. Y este análisis profundo que él hizo de esta zarza ardiente es voy a mirar esta maravilla. ¿Ok? Entonces, Moisés no simplemente observa la zarza, él se integra a ella cuando la trata de analizar, cuando busca su misterio. Entonces, el movimiento de apartarse es un arquetipo que en el hasidismo se llama Bitul Ayesh, que es la anulación del ego. Para percibir lo divino, Moisés debe trascender su percepción limitada y entrar en un estado de Debekut, adhesión con la voluntad divina. Es en este momento de autotrascendencia que Dios revela su presencia, enfatizando que la revelación espiritual exige un acto de voluntad humana. El fuego en la zarza es un reflejo del alma humana descrita en Proverbios, que dice, Ner Hashem Nishmat Adam. La lámpara de Dios es el alma del hombre. Fíjense,
Ner Hashem Nishmat Adam. Neshama, nos está hablando de la Neshama. La lámpara de Hashem es el alma del hombre. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Dios ve este mundo, nuestra tierra, nuestro mundo, lo que somos, a través de nuestra propia alma. El alma, como la zarza, está constantemente ardiendo con el deseo de ascender a su fuente divina, pero permanece ligada a su vasija terrenal. Este fuego inextinguible es la pasión espiritual. Es la chispa que busca la unificación con ese espíritu divino. Por eso es que ese vacío existe. Para decirnos es un lenguaje que dice, hey, aquí me falta algo. Tienes todo lo materialmente posible, pero no estás completo. Entonces, en un sentido cabalístico, esto también se relaciona con el concepto de Itlahabut, que se llama ardor espiritual. Itlahabut. La zarza nos enseña que este ardor puede mantenerse sin consumir al recipiente físico, mostrando que el propósito del ser humano es alcanzar niveles elevados de espiritualidad sin destruir su existencia terrenal. Ahora, el mandato de Dios: quítate las sandalias. Aquí tenemos una paradoja, ¿verdad? Porque está hablando en singular, pero tenemos dos pies. Moshe tenía dos sandalias. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos está hablando de un calzado tal y como se dice literalmente. Nos está hablando de una barrera entre lo divino y lo humano. Las sandalias hechas de piel de la época representan las capas externas del ego y la desconexión de lo espiritual. Donde hay piel de animal, porque las sandalias eran de cuero, no puede estar en contacto con lo divino, porque hay una separación entre Malhut y Tiferet que tiene que atravesar Yesod. Malhut no puede estar en contacto directo con Tiferet. Siempre tiene que ser a través de Yesod. Entonces tiene que quitarse las sandalias. Quitarlas simboliza una vulnerabilidad necesaria para conectarse con la tierra sagrada. En un nivel más profundo, el acto de descalzarse también alude al trabajo espiritual de liberar las clipot que bloquean la luz divina en el mundo. Y este es el acto de limpieza espiritual que Moisés permite para el resto del planeta. ¿Okay? Ahora, el fuego que no se destruye es un reflejo del alma humana, mis amigos, como les dije ya anteriormente. Esta alma humana se ve reflejada en la repetición que Dios hace del nombre Moisés. Moisés 2 veces, según la Cábala, implica la unificación de dos niveles de existencia. El nivel del alma, donde ésta está completamente unida a lo divino, y el nivel inferior, donde el alma se enfrenta a las limitaciones del mundo físico. Este llamado dual, porque la zarza está llamando a los dos niveles, la materialidad y la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, este llamado dual es la misión de Moisés, que es ser un puente entre lo alto y lo bajo, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo infinito y lo finito. ¿Ok? Entonces, mis amigos, lo que tenemos que hacer es apartar nuestra mirada de lo banal, de lo superficial de este mundo y mirar siempre la profundidad de las cosas. Es una de las lecciones de la zarza ardiente, una de tantas. ¿Okay? Ya saben que cada año tratamos algo diferente.
Ahora vamos a ver Éxodo 3 del 11 al 15. Pero Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y liberar a los israelitas de Egipto? Y él dijo: Yo estaré contigo, este será para ti la señal de que yo te he enviado. Y cuando hayas liberado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Moisés le dijo a Dios: Cuando yo llegue a los israelitas y les diga, el Dios de la casa de sus padres me ha enviado a ustedes, si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre de Dios?, ¿qué le responderéis? Y Dios dijo a Moisés: Ejé Asher Ejé. Y dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Hashem, el de la casa de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este será mi nombre para siempre, esta mi denominación para toda la eternidad. Fíjense, cuando Moisés le dice: ¿Quién soy yo para ir al faraón? Moisés está mostrando una expresión de humildad sin igual. Y esto refleja una tensión entre la persona y su misión. Nunca la misión que tiene una persona es lo más fácil. Siempre pasa por un desafío de su propio ego, del sí mismo. Entonces es una manera de reconocer nuestra misión. Si bien es lo que nos apasiona, no es lo que más fácil se nos da. ¿Okay? El Zohar interpreta que esta pregunta revela un estado de pequeña percepción espiritual, estado de katnut, en la que el alma siente su insignificancia frente a la inmensidad divina. Es decir, que esta pregunta que que Moisés le hace a Dios es auténtica, es decir, él se percibe tan pequeño que le dice a Dios: ¿por qué yo? O sea, ¿cómo tú me vas a seleccionar a mí, que no soy nadie, para esta tarea tan inmensa? Entonces, ¿qué nos dice la Cábala? Que la humildad no es la limitación, sino el requisito para convertirse en un canal puro para que la luz opere a través de nosotros. Entonces, Moisés no lideriza por sí mismo, él lideriza como instrumento de Dios. Y es allí cuando Dios le dice: yo estaré contigo. Eje y Maj, que está en color verde. Eje y Maj. Entonces, mis amigos, esto quiere decir que la promesa no es para Moshe solamente. Esto quiere decir que la promesa es para cualquier persona que emprende un propósito divino. ¿Por qué? Porque Eje Ihmaj es como decir la presencia femenina, la Shejina, permanentemente con nosotros. ¿Okay? Entonces Dios declara que la señal del éxito será que el pueblo de Israel adorará a Dios en el monte Sinai, que era donde Moshe estaba viendo la zarza ardiente. Desde una perspectiva cabalística, esto apunta a la importancia de la unión espiritual colectiva, mis amigos. En la percepción de la Torá, la redención no es un fin en sí mismo, sino el medio para llevar al pueblo a un nivel de adhesión con el Creador. El monte Sinai, en este caso, representa la céfira de Malhut, que es la céfira de la manifestación, y su unión con
las sefirot superiores. Entonces, la adoración en el monte Sinai simboliza una culminación del proceso espiritual, que es la elevación del mundo físico para reflejar la luz divina. Y es por eso que ahí recibimos las tablas de la ley. Por eso que ahí recibimos a la Torá, que es la máxima expresión de lo divino o el testimonio más importante de lo divino en este mundo. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, Ejé, Asher, Ejé, nos está diciendo que Ejé se relaciona con una existencia constante, dinámica, activa, que se está actualizando constantemente. Dios no se define por un estado estático, es decir, yo seré, Ejé, seré quien seré, es un ser que está constantemente continuando a ser. Él está buscando ser todo el tiempo. Y esto alude a el infinito proceso de creación y revelación. Es algo que nosotros todos tenemos que estar haciendo constantemente. Tenemos que estar siendo constantemente lo que somos. Asher actúa como un puente entre lo divino y lo humano. Simboliza este flujo continuo entre los mundos superiores. Seré quien seré. Entonces, este seré quien seré es un nombre para una meditación que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio, mis amigos, porque representa la cefira de Keter, donde aún el tiempo no se ha construido. Entonces, cuando nosotros estamos azotados por el tiempo, azotados por la premura, nosotros podemos meditar en este nombre y calmarnos y decir que el tiempo es perfecto, todo fluye, porque seremos quien somos. ¿Okay? Entonces, luego nos dice la Torá, Dios se presenta como el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que enfatiza las generaciones de la cual hablamos en las clases anteriores. En términos cabalísticos, los patriarcas representan los tres pilares fundamentales del árbol de la vida. Gesed, Abraham, Gébura, Isaac y Jacob, Tiferet. Entonces, el nombre eterno de Dios vinculado a estos patriarcas nos enseña que la manifestación divina en el mundo depende del equilibrio de estas fuerzas. Por eso dice, este será mi nombre para siempre, aludiendo al tetragrama. ¿Por qué? Porque este nombre es esencial y abarca todas las dimensiones, incluyendo el tiempo y el espacio. Entonces, este diálogo entre Moisés y Dios no es solo una conversación histórica, es una enseñanza perenne, permanente, sobre el propósito que tiene el ser humano en ser auténtico, en ser quien es y trascender el tiempo y el espacio. Entonces, la fuerza no viene de la autoconfianza, sino de la conexión con Keter, de la conexión con lo divino. Entonces, el nombre Ejé, Asher, Ejé, nos recuerda que somos parte de un proceso eterno de transformación, de creación y de redención. En cada generación, mis amigos, Dios llama a las almas como llamó a Moisés para que seamos agentes de cambios, portadores de luz y manifestadores de la presencia divina en el mundo físico. ¿Ok? ¿Qué le dice Hashem a Moisés? Yo estaré contigo. Y ese yo estaré contigo nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Eso es un eco en nuestros corazones y de todo aquel que busca cumplir su propósito espiritual. ¿Ok? Ahora vemos Éxodo 4:11. Y le respondió Hashem, ¿quién da el habla al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, con vista o ciego?
¿No soy yo Hashem? Dios responde a Moisés con una pregunta retórica. ¿Quién da el habla al hombre? ¿Qué nos dice esto? Que es Dios quien nos da las capacidades humanas. Por eso somos hechos a Selem Elohim, imagen de Elohim. Desde la elocuencia hasta el silencio son expresiones del flujo divino. Y cada una de esas cosas parte de la voluntad del hombre. Entonces Dios se revela como el origen de toda la dualidad, el mudo y el que habla, el sordo y el que oye, el ciego y el que ve. Todo depende de Dios, mis amigos. Desde una perspectiva cabalística, esto nos conecta con la idea de que todo en la creación, aun cuando parece una limitación, proviene de una raíz divina. Las aparentes imperfecciones son necesarias para el equilibrio de las sefirot de la persona, donde la luz infinita se manifiesta en forma específica para cumplir un propósito. Todas esas imperfecciones, la arruga aquí, el cauchito allá, todo es necesario para el equilibrio de nuestro árbol. Incluso la reparación que hacemos de nuestro físico es una manera de corrección de nuestras sefirot. Yo no estoy en desacuerdo con las reparaciones que hacemos de nuestro cuerpo, ¿ok? Porque eso significa que en otro nivel espiritual también corregimos eso que nos hace imperfectos físicamente. Y luego se termina manifestando en una perfección dentro del mundo físico o una reparación dentro del mundo físico. Okay. Una persona, por ejemplo, que se opera y se pone unas prótesis y las prótesis se las rechaza el cuerpo es porque hay un propósito espiritual detrás de eso. ¿Okay? Y así funciona el mundo espiritual, mis amigos, con respecto al cuerpo físico. Entonces, eh, es importante entender que, y con esto termino, que cada persona tiene un propósito único en el mundo. Cuando aceptamos con humildad y nos abrimos al apoyo divino, podemos cumplir todas nuestras misiones de manera que trasciende la naturaleza, mis amigos. La promesa de Dios, yo estaré contigo, no es solo para Moisés, es para todos los que enfrentamos los desafíos en el camino espiritual, para todos aquellos que decidimos ser faraones que reconocemos a Joseph. ¿Okay? Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.